Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Historia de un Crimen. Por acá les saluda Helen Rojas y si estás aquí es porque como a mí también te encanta este tipo de contenido documental. Así que te invito a que te quedes, compartas este y otros videos que tenemos en el canal para que más personas puedan disfrutarlos y actives la campanita de notificaciones para que te enteres cuando suba un nuevo video. Los dejo con este triste e impactante caso que estremeció a toda Inglaterra. El caso de James Bulger. El pequeño James Patrick Bulger era un bebé de 2 años nacido en la ciudad de Liverpool, al noreste de Inglaterra. James vivía con sus padres Denise y Ralph Bulger. Denise siempre había querido ser mamá y estaba muy enamorada del carácter y la personalidad del pequeño James. La mujer cuenta que a su corta edad, su hijo era muy inteligente, activo, le gustaba hacer reír a la gente y era muy amado por todos en su familia. La fría mañana del 12 de febrero de 1993, Denise se ve con una amiga quien le pide la acompañe al centro comercial New Strand. La mujer tomó a su bebé, lo abrigó muy bien con guantes, chaquetas, gorro y bufanda, dada la baja temperatura que estaba haciendo ese día, y se dirigió al centro de compras como lo que ella misma describe sería el peor error de su vida. Una vez ahí, específicamente en la tienda del carnicero, soltó al niño solo por un momento mientras sacaba dinero de la cartera para pagar lo que había comprado. Según Denise diría, no pudieron haber sido más de unos cuantos segundos, pero cuando se volvió a ver al niño, la pesadilla de cualquier padre se estaba haciendo realidad para Denise, pues el pequeño James había desaparecido. La mujer desesperada empezó a llamarlo por su nombre, pero no había respuesta. Recorrió todo el lugar preguntando de tienda en tienda, pero nadie había visto al pequeño. Parecía que simplemente se lo había tragado la tierra. Denise se acercó a la recepción del centro comercial y les informó lo que estaba pasando. Rápidamente los encargados difundieron la noticia en los micrófonos que se oían en todo el recinto para que llamara la atención de todos los presentes. Ya de esto habían sido unos 40 minutos desde que Denise vio a James por última vez y la policía llegó para realizar las primeras investigaciones. Los oficiales empezaron a rastrear a James interrogando a los testigos que dijeron haber visto a un niño llorando que concordaba con su descripción más o menos a la hora en la que su madre lo había visto por última vez. Ya habían pasado más de 6 o 7 horas y estaba oscureciendo, pero Denise se negaba a dejar el centro comercial. Mientras tanto, el interrogatorio de los testigos visuales los llevó a una canal cercana al centro comercial y los oficiales temían que el pequeño hubiera caído en el agua por accidente. Para ese punto y sin pistas claras, pidieron revisar el sistema de cámaras de seguridad del recinto y luego de horas de analizar las grabaciones, los oficiales finalmente encontraron lo que sería su pista más importante. En las imágenes se podía ver al pequeño James de 2 años caminando de la mano de quien aparentemente parecía ser otro niño. Los oficiales no estaban seguros de lo que estaban viendo. Tuvieron que mirar y mirar repetidas veces los videos para asegurarse de que efectivamente eran 2 niños en realidad. James parecía estarse alejando de su madre acompañado por 2 niños. Fueron 2 niños los que habían secuestrado al pequeño James Bulger. Esto no tenía ningún sentido para los investigadores, pero de alguna manera causaba una leve sensación de alivio el hecho de que hubieran sido un par de niños en vez de un adulto quien se llevara a James. Denise creyó que los chicos tal vez quisieron jugar con su hijo y de alguna manera terminaron perdidos los 3. Sin embargo, las imágenes que obtuvieron de las cámaras de seguridad no eran muy esclarecedoras. No había manera de determinar la identidad de los chicos que se habían llevado al pequeño James. Lo único que sabían hasta ese entonces los investigadores es que eran 2 posibles jóvenes, tal vez adolescentes. Tenían tez blanca y uno de ellos estaba usando una chaqueta de cuero. Antes de que se hiciera pública esta información, Denise y Ralph Bulger realizaron una rueda de prensa donde se mostraron muy afectados pidiendo a quienes tuvieran a su hijo
por favor lo dejaran volver a casa con sus padres. A medida que pasaban las horas y la desaparición del pequeño James se hizo más y más conocida, los teléfonos de la estación de policía no paraban de sonar. Y pasadas casi 24 horas desde la desaparición, los oficiales habían publicado las imágenes borrosas de los presuntos secuestradores, esperando que alguien pudiera reconocerlos. La gente especulaba. En todas partes se oían conversaciones acerca del caso y se les veía a los padres tomando fuerte a sus hijos de las manos mientras caminaban por las calles, dando una sensación de temor que era casi palpable entre los habitantes de la comunidad. Mientras los Bolgers y los detectives esperaban por alguna buena noticia, indicio o pista que los llevara hasta el paradero del pequeño James, 2 días luego de su desaparición, el domingo 14 de febrero de 1993, recibieron una llamada donde confirmarían exactamente lo que más temían. El cuerpo de un niño fue hallado en las vías del tren a aproximadamente 2 millas desde el centro comercial New Strand. Todos los oficiales, familiares e involucrados en el caso quedaron devastados cuando supieron que efectivamente se trataba del cadáver del pequeño James. Dadas las circunstancias en las cuales fue encontrado el cuerpo, el lugar y los detalles de la escena, los oficiales llegaron a la conclusión inmediata de que estaban frente a un homicidio. Rápidamente el departamento de policía puso en marcha un plan para identificar a los chicos vistos en las cámaras de seguridad del centro comercial. Los oficiales no sabían a ciencia cierta la edad exacta de los involucrados, así que pusieron una alerta para varones de entre 10 y 18 años de edad que tuvieran algún tipo de antecedente por violencia, robo o incluso simplemente por mal comportamiento. Por los siguientes 2 días se interrogaron a más de 60 niños y adolescentes sin resultado alguno. En un último esfuerzo, los oficiales confiscaron una cámara de seguridad que podía captar un trayecto que suponían James habría transitado con sus jóvenes captores antes de llegar a la zona de los rieles del tren, y tuvieron éxito. En la grabación, aunque de muy baja calidad, pudieron distinguir a James y al par de jóvenes que lo acompañaban. Los oficiales pusieron su atención hacia la pared en la que se les vio pasar y volvieron a ese lugar para tomar una medida de la posible estatura de los chicos. Esto con relación al tamaño que reflejaron en la pared mientras pasaban frente a esta. Los agentes quedaron atónitos ante la posibilidad de que, debido al tamaño que tendrían los jóvenes, estarían tratando con niños de 10 a 12 años de edad aproximadamente. 3 días después del descubrimiento del cuerpo de James, en el departamento de policía reciben la llamada de una mujer que pidió no ser identificada. Dijo haber estado compartiendo con unos amigos el 12 de febrero, día de la desaparición del pequeño, cuando el hijo de estos llegó a la casa hecho un desastre. El niño había entrado con la ropa toda sucia, manchado de una especie de pintura. Había faltado a la escuela ese día con otro amigo y físicamente cumplía con las características generales de las fotografías que se habían hecho públicas de los jóvenes captores. La mujer dijo que quizás podría no ser quien buscan, porque el niño apenas tenía 10 años, pero igualmente les dijo a los oficiales el nombre del pequeño. Era John Venables. La mujer también les dijo el nombre del colegio donde asistía John y los oficiales hicieron una llamada telefónica a la directora del centro estudiantil, quien les dio la información de John que necesitaban y además también les dijo el nombre del otro niño que había faltado ese mismo día con él. Era Robert Thompson. El 18 de febrero de 1993, John Venables y Robert Thompson fueron llevados a ser interrogados por separado a 2 estaciones policiales diferentes. Los oficiales quedaron atónitos al verlos por primera vez. Eran 2 pequeños niños de 10 años cada uno, sin ningún indicio de maldad visible, típicos niños de su edad. Sin embargo, dada la experiencia de los agentes y a sabiendas de que podrían estar frente al par de asesinos más jóvenes y brutales que hayan conocido en todas sus carreras policiales, procedieron a explicarles las razones de su visita.
utilizando lenguaje y tono de voz suave, les dijeron que debían acompañarlos a la estación de policía para ser interrogados. No les tomó mucho tiempo a los detectives darse cuenta que el más astuto entre ambos niños era John Venables. El niño desde un principio negó haber estado en el centro comercial Newstrand, a pesar de que los oficiales le indicaron que tenían su imagen en video y sus huellas dactilares en la vitrina de una de las tiendas de dicho centro. Mientras tanto, la entrevista de Robert Thompson estaba yendo en una dirección totalmente opuesta a la de Venables. El interrogatorio del pequeño empezó con preguntas sencillas y cálidas como cuál era su hobby y cómo prefería que lo llamaran, a lo que Robert, entre risas, contestó que le encantaba faltar a la escuela y que le gustaba el apodo de Bobby. De esta manera, lograron que se sintiera en confianza. Robert nunca negó haber estado en el centro comercial ese día y además les dijo a los investigadores que sabía exactamente por qué estaba siendo interrogado. Esto alejó cualquier sospecha que tuviesen los oficiales de que el niño tal vez era muy inocente para conocer lo grave de la situación. Bobby les dijo que habían visto al pequeño James caminando por los pasillos del Strand y que su amigo John lo llamó y le pidió al bebé que se acercara a ellos. Lo tomó de la mano y juntos salieron del centro comercial dejando las famosas imágenes en video mientras alejaban al pequeño James de su madre para siempre. Por otra parte, les tomó 2 días de interrogatorio a la policía hacer que John Venables tan solo admitiera haber estado en el centro comercial ese día. El chico negaba rotundamente cualquier implicación que le sugirieran, diciendo que su amigo Robert lo estaba inventando todo. Era claro para los oficiales que no sería nada sencillo armar la cronología de los hechos sin una confesión. Los niños estaban siendo más inteligentes y manipuladores de lo que esperaban. Se empezaron a culpar entre sí. Lloraban cuando sentían conveniente hacerlo y se les calmaba con sodas y golosinas, aunque no hubiera ni una lágrima saliendo de sus ojos mientras fingían estar alterados. Tuvieron que hacer que la madre de John interviniera en la sala de interrogatorios para que acompañara a su hijo mientras le hacían las preguntas. La mujer le exigió a gritos que dijera la verdad y al fin el niño aceptó haber estado en el Strand, pero siguió negando haber visto a James, mucho menos haberlo sacado del sitio. Luego de un rato en el mismo interrogatorio, John finalmente confesó haber visto a James y acercarse a él. Fue el mismo Venable el de la idea de tomarlo y llevárselo, pero el chico les dijo a los oficiales que había sido idea de su amigo Robert asesinar al menor. Los oficiales sabían que estaban frente al chico más astuto y del que sería más difícil obtener información de forma legal, así que utilizaron otra estrategia. Dejaron a John solo con su madre en la sala de interrogatorios, dado el miedo que el chico había demostrado tenerle a la mujer, y en esa entrevista grabada, la señora Venable le dio la bendición a su hijo y le dijo que siempre lo iba a amar pasara lo que pasara. John Venables, de 10 años, finalmente se quebró. La confesión de John diría lo siguiente. Él y su amigo Robert decidieron faltar ese día a la escuela como muchos otros días. Se fueron al centro comercial Newstrand, donde pensaban realizar alguna travesura. Una vez vieron a pequeño James, decidieron que querían hacerle daño. John lo atrajo hacia él y lo llevaron a las afueras del local cerca de la canal. Ahí intentaron que el niño cayera al agua por sus propios medios, invitándolo a agacharse peligrosamente cerca del borde, pero el pequeño James se resistió. Esto hizo enojar mucho a Robert, quien terminó empujándolo en el suelo, haciendo que el pequeño se golpeara la cabeza y se hiciera una pequeña herida. Habiendo fallado en la canal, empezaron a caminar sin rumbo fijo por aproximadamente 2 horas hasta que llegaron a una desolada zona en Walton Village. Una vez ahí, torturaron al infante lanzándole ladrillos y piedras que se encontraban en el lugar. Lo desnudaron de la cintura para abajo y le arrojaron pintura azul directamente en los ojos. Según mostraron los exámenes forenses, el pequeño fue asaltado sexualmente y también le patearon la cara dejando las huellas de sus zapatos marcadas. Finalmente dejaron caer sobre su cabeza una barra de hierro de unos 10 kilogramos. Este impacto le fracturó el cráneo en múltiples zonas. El pequeño James estaba muerto, pero John y Robert no sabían qué hacer con el cuerpo, así que prepararon todo para que pareciera que un tren en movimiento lo había arrollado.
Lo dejaron atravesado en los rieles con una pila de rocas en su cabeza y regresaron a sus casas como si nada hubiera pasado. Cuando el cuerpo del pequeño fue encontrado, ya había sido arrollado y degollado por el tren, pero los exámenes forenses determinaron que ya estaba sin vida para ese momento. Fueron tantos los golpes, las heridas y los daños que fue imposible determinar cuál fue la causa específica de su muerte. El 20 de febrero de 1993, John Venables y Robert Thompson fueron arrestados formalmente por el secuestro y brutal asesinato en primer grado del pequeño James Bulger y se enfrentaron al juicio en noviembre de ese mismo año. El caso se convirtió en noticia nacional. Los habitantes del Reino Unido estaban furiosos por la brutalidad del homicidio y porque debido a que eran menores, su identidad se mantuvo en secreto. Esta medida hizo que la gente enfurecida se postrara a las afueras de la corte, clamando que los dejaran conocer a los asesinos. Denise Bulger no asistió al juicio. Para ese momento estaba en estado avanzado de embarazo con su segundo hijo y su médico le aconsejó no asistir debido al estrés que el proceso le podía ocasionar. No le tomó mucho tiempo al jurado llegar a un veredicto. John Venables y Robert Thompson se convirtieron en los convictos más jóvenes del siglo XX en todo el Reino Unido. Aunque el juez sí los condenó por el crimen, este pensaba que los chicos podrían regenerarse y fueron enviados a un instituto reformatorio para jóvenes, de donde serían liberados cuando cumplieran la mayoría de edad. Muchos estaban en desacuerdo afirmando que la sentencia fue demasiado leve, pero el juez no cambió de opinión. Fueron liberados a la sociedad en 2001 y se les dieron nuevas identidades para protegerlos. Pasaron los años y no se supo del paradero de Bobby, pero sí se supo que John Venables había estado en prisión un mínimo de 3 veces luego de ser liberado por el asesinato de James Bulger. El hombre enfrentó cargos por posesión y distribución de pornografía infantil y en 2020 se le negó la libertad condicional obligándolo a pasar 3 años en la cárcel. Los padres de James terminaron su matrimonio, pero siguen abocando para que los asesinos de su hijo consigan el castigo que merecen. Denise se volvió a casar y tuvo 3 hijos más. Hace lo que puede para mantener la memoria de su hijo viva y dirige una fundación que lleva el nombre de James, dejando una silla vacía en la mesa cada Navidad. Si te gustó este video, no te vayas sin suscribirte al canal y darme un like en la manita. Nos escuchamos todas las semanas con nuevos e impactantes casos. Te habló Helen Rojas y será hasta la próxima. Historia de un crimen.